Bueno, vamos a dar comienzo a esta primera cápsula de los recursos. Respecto a los recursos, voy a referirme a tres aspectos fundamentales que no se pueden desconocer como teoría general de recursos, respecto de los recursos como medios especiales de impugnación. Lo primero, vamos a hablar de lo del concepto y la importancia y los fundamentos de los recursos. En segundo lugar, nos vamos a referir a todos estos elementos que hacen de los recursos como un medio específico de impugnación. Y en tercer lugar, nos vamos a referir a a la clasificación, que es la más importante para el examen de grado. En primer término, tenemos que conceptualizar y ubicar la materia de recursos. En primer lugar, la materia de recursos y los recursos propiamente tales son mecanismos de impugnación, pero son mecanismos específicos de impugnación según las características que les voy a indicar, de resoluciones judiciales, obviamente. Existen otros mecanismos de impugnación que no son recursos, como por ejemplo el mal llamado recurso de revisión, el instrumento denominado rectificación, aclaración, interpretación o enmienda, o incluso un incidente de nulidad, o también la oposición al cumplimiento incidental. Todos esos son mecanismos de impugnación, pero diferentes a los recursos. Ya habiendo ubicado la materia de recursos, vamos a dar un concepto de recurso. En los recursos, respecto al concepto de recursos, ustedes pueden dar muchos conceptos, hay muchos conceptos en muchos libros. Podemos dar un concepto muy clásico, que es de Eduardo Couture, que es un medio técnico de impugnación y subsanación de errores que eventualmente pueda adolecer una resolución judicial dirigido a provocar la revisión de esta, ya sea por el mismo juez que la dictó o por el superior jerárquico eh, o un superior jerárquico en general. Esa es una definición bastante, digamos, académica, pero sirve para conceptualizar lo que es un recurso. Ahora, de manera más sencilla, y cuando ustedes estén afrontando el examen de grado, seguramente si tienen un problema de memoria, van a olvidar esta definición y pueden decir de manera más sencilla que un recurso es uno de los mecanismos de resolución de resoluciones judiciales eh, en donde esta revisión se realiza en el mismo proceso. Así de sencillo. O sea, mecanismo de revisión de una resolución judicial que se realiza en el mismo proceso en que obviamente se dictó esta resolución judicial. Ahí tienen dos conceptos, uno más bien académico y otro bastante sencillo. Revisión de resoluciones judiciales en el mismo proceso. Bastante sencillo. Ahora vamos a los fundamentos o a lo que hacen de los recursos un mecanismo de impugnación especial. Es decir, esto tiene que ver con la teoría general de los recursos. Es decir, ¿qué hace a un recurso? Un recurso y no otro mecanismo de impugnación. Una materia esencial dentro de cualquier interrogante o interrogación o pregunta que les vayan a hacer en el examen de grado. Y vamos a ver varias características que son bien sencillas y que las vamos a explicar someramente. Ahora ustedes pueden revisar mi material escrito que está en la página web www.ricardomarquez.cl. Ahí pueden ver con mayor detalle esto que vamos a revisar. Ya, primero, la revisión de la resolución judicial que se hace vía recursos se realiza en el mismo proceso en que se dictó la resolución que se recurre. Es decir, desde el punto de vista de esta característica, el recurso de revisión no es un recurso, sino que es una acción procesal. ¿Por qué? Porque a propósito del recurso de revisión que está en el artículo 810 del Código de Procedimiento Civil, 810 y siguiente, nos vamos a dar cuenta que se tiene que abrir un nuevo proceso para invalidar o revocar una sentencia que ya está ejecutoriada. Y este proceso, este nuevo proceso, se abre ante la Corte Suprema con determinadas causales que no es del caso ver en este momento. Segunda característica esencial. Todo recurso tiene en su esencia el agravio. Algunos pueden tener un agravio más pequeño, otros pueden tener solamente agravio, otros pueden tener agravio y, y vicio, pero todos tienen en sí su fundamento como el agravio, siendo el agravio. ¿Qué es lo que es el agravio? El agravio es muy sencillo. El agravio es la injusticia que sufre el recurrente y que lo habilita para, para recurrir.
Ahora, ¿cómo se puede determinar qué es el agravio? El agravio se ve de dos perspectivas, pero la perspectiva más importante es la perspectiva del agravio objetivo, que a propósito del juicio de Hacienda nuestro Código de Procedimiento Civil, en el artículo 751 y siguientes, está el concepto de agravio para el fisco. ¿Cuándo el demandante tiene agravio? El demandante tiene agravio cuando el juez en su sentencia no accede a toda la demanda, a todo lo que se solicitó en la demanda. Es decir, si se pidió 1 millón de pesos con costas, si se da el 1 millón de pesos, pero sin costas, el demandante tiene agravio. A su vez, el demandado tiene agravio cuando no se rechaza en todas sus partes la demanda. Bastante sencillo. Tercera característica. Los recursos son un mecanismo de impugnación de resoluciones judiciales que le corresponde a las partes. Las partes son las que pueden recurrir o, en un determinado caso también, los legitimados para actuar, pero principalmente las partes. Y en ese sentido, el mal llamado recurso de rectificación, aclaración, interpretación y enmienda tampoco es un recurso, porque se permite al juez realizar ciertas correcciones a la sentencia eh, dentro de los 5 días de notificado a una de las partes. Entonces, la aclaración, interpretación o enmienda no es un recurso por esta característica. Cuarta característica. eh, Parece de perogrullo, pero es importante indicar que un recurso es un medio de impugnación solamente en resoluciones judiciales. Así, el llamado, bueno, el llamado por nuestra Constitución, recurso de protección no es recurso, porque no está habilitado para impugnar resoluciones judiciales. Quinta característica. eh, Fruto de que se acoja un recurso, la resolución judicial debe cambiar en el fondo. Es decir, puede revocarse, es decir, la resolución cambiar de sentido, puede modificarse, es decir, mantener la resolución principal, pero cambiar, por ejemplo, el quantum respecto a una sentencia, o puede anularse. Y en ese sentido, la interpretación, aclaración, rectificación o enmienda no es un recurso, porque no realiza un cambio sustancial en la resolución recurrida, en este caso, en la sentencia definitiva o las sentencias. Bueno, en último lugar, respecto de esta pequeña cápsula, tenemos que hablar de las clasificaciones. Vamos a hablar solamente de una clasificación que es la más importante. Los recursos se clasifican en recursos ordinarios y recursos extraordinarios. ¿Qué significa uno y otro? Que un recurso sea ordinario significa que tiene una causal genérica y que procede respecto de la generalidad de las resoluciones judiciales. En cambio, un recurso extraordinario implica que tiene causales específicas o una causal específica y que procede respecto de ciertas resoluciones judiciales indicadas en el recurso, denominadas causales. Ahora, ejemplo de un recurso ordinario, el recurso de reposición y el recurso de apelación. ¿Por qué? Porque tiene una causal genérica y la causal genérica es el agravio, solamente agravio. La apelación y la reposición son mero agravio. Ahora, ¿proceden de respecto de la generalidad de las resoluciones? Sí, porque, por ejemplo, tratándose del recurso de reposición, procede respecto de todas las resoluciones judiciales, menos respecto a una sentencia definitiva, salvo en el caso de los juicios de policía local y en ciertos casos precisos. Autos, decretos son las resoluciones típicas respecto a las cuales procede el agravio. Las interlocutorias, las sentencias interlocutorias, proceden respecto a ciertas sentencias interlocutorias. Y respecto de la apelación, bueno, la apelación es el recurso propio de las sentencias, pero también en ciertos casos, como que señala el 188 el Código de Procedimiento Civil, también proceden respecto a los autos y los decretos. Por lo tanto, estamos hablando de recursos ordinarios. En cambio, y paradigmáticamente, es decir, por vía ejemplar, puedo citar el recurso de casación en la forma y en el fondo. Procede respecto a ciertas resoluciones judiciales, sentencias con algún agregado. En la casación en la forma, sentencias definitivas o interlocutorias que hagan imposible el juicio o que no se pueda seguir adelante con el juicio, con el proceso. En cambio,
Y también, perdón, y también la casación en el fondo son sentencias definitivas impidan seguir adelante con el proceso y también inapelables. Es decir, son ciertas sentencias. Estoy diciendo a grosso modo, obviamente, los tipos de resoluciones judiciales que son casables. Después, cuando veamos la cápsula propia de la casación, vamos a ver las causales del recurso, perdón, las resoluciones que son recurribles de casación. Y respecto de las causales, bueno, hay una causal, tiene 9 causales el recurso de casación en la forma, solamente esas causales. Y la casación en el fondo tiene una causal, pero específica. Entonces también estamos frente aquí en estos casos y cumplen este requisito de ser unos recursos extraordinarios. O sea, es decir, en resumen, y para hacer un breve compendio de esta cápsula, podemos decir que en cuanto a aspectos generales, los recursos están dentro de los medios de impugnación, siendo un medio de impugnación específico. En segundo lugar, un recurso es un medio de impugnación de una resolución judicial dentro del mismo proceso, en esencia. En tercer lugar, podemos decir que los recursos tienen ciertas características que los hacen un medio de impugnación específico, como las que ya les señalé, que son las más importantes. Existen otras más, pero para la cápsula me refiero a estas. Y por último, la clasificación más importante los clasifica los recursos en ordinario y extraordinario. ¿Atendiendo a qué? Atendiendo a si proceden respecto de la generalidad de las resoluciones judiciales y a si tienen causales específicas o causales genéricas. Si se proceden respecto a la generalidad de las resoluciones judiciales y no tienen causales específicas, es decir, tienen una causal genérica, el recurso es ordinario. En el caso contrario, el recurso es extraordinario. Bueno, espero que esto les sirva. Hasta luego.